Buenas tardes a todos, hermanos. Bueno, pues agradecido con Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. Gracias, Pastor Dani, su esposa, la pastora Paola y al equipo de servidores que, bueno, lo hacen sentir a uno como en casa, ¿verdad? Bueno, así me siento yo cada vez que vengo aquí con ustedes y le doy gracias a Dios. Y también les envío un saludo a mi esposa que viene conmigo, mis hijos, que seguro estoy que sin ellos mi labor en el servicio no sería tan sencilla, sería más difícil, y le agradezco a Dios también por la vida de mi esposa, que me ayuda mucho, y a mis hijos. Y bueno, pues también a ustedes por la disposición, por darse la oportunidad de estar aquí aprendiendo juntos del Señor. Amén. Bueno, pues el pastor Daniel ya me hizo favor de darles el tema, el genuino amor en el servicio, y vamos a la palabra, hermanos. Evangelio de Juan, por favor, capítulo número 13, versículo 34 y 35. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Diga conmigo: como yo os he amado. Dice: que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando yo recibí estos textos, luego de la invitación del pastor Daniel a compartir este tema, y oraba al Señor acerca de lo que Él quería que pues habláramos en esta tarde respecto a su enseñanza, comprendí una cosa: que el Señor deseaba hablarnos al corazón, y al hablarnos con su palabra, que es viva y eficaz, pues avivar en nosotros ese fuego del amor de Dios que cada uno debemos mostrar al momento en que estamos sirviendo, al momento en el que nos estamos sirviendo unos a otros, para que sea a través de la guía del Espíritu Santo que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, y que al estar reunidos en un mismo sentir se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros como su iglesia. Él nos ha dado un mandamiento, y bueno, ahorita escuchaba yo al pastor Antonio Lázaro hablarnos de la elección de sufrimiento, ¿no? Elegimos sufrir. En cuanto al amarnos unos a otros, no es una elección. Este es un mandamiento que recibimos del Señor y Dios de todo el universo, Jesucristo, quien nos llamó a su gloria eterna, a la salvación. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos bien lo que implica este mandamiento, lo que tiene que ver respecto al servicio y amarnos en el servicio unos a otros, porque hay una finalidad, y Él nos lo dice claramente en los textos que acabamos de leer. Y la finalidad es que conozcan todos, entiéndase los que no son parte de la iglesia, el mundo a quienes les testificamos la fe que profesamos, que conozcan que somos verdaderos siervos de Cristo, y a través de nosotros y de nuestra manera de vivir y de relacionarnos como gente de fe, como seguidores de Cristo, ellos tengan el testimonio del amor que Cristo también quiere darles a ellos. Así que, ¿estamos dispuestos a aprender del Señor? ¿Sí? Bien, pues nuestro Señor Jesús le llama aquí un nuevo mandamiento, aunque debemos saber nosotros que no es porque sea una instrucción o un mandamiento que nunca se hubiese dado. La Biblia nos enseña en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, que en la ley mosaica ya estaba este mandamiento
que Dios esperaba que nosotros, bueno, el pueblo israelita, cumpliera. ¿Cuál era ese mandamiento? Dice Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ya para los tiempos del Señor Jesús, este mandamiento de la ley mosaica ya había sido corrompido. El texto sagrado ya se había desvirtuado, y al añadirle falsamente una expresión que también era pues muy conocida por todos en aquellos tiempos, y que Jesús lo refirió en Mateo capítulo 22, cuando uno de los fariseos intentó tentarle para que él pues tropezara, cuando le dice: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le enlista el primero de ellos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y después añade el siguiente, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, allí Jesús establece que este mandamiento pues ya era considerado dentro de la ley de Dios. Sin embargo, ellos, en Mateo capítulo 5, por ejemplo, cuando él habla de las bienaventuranzas y empieza a instruirles acerca de las verdades del reino de Dios, él hace referencia nuevamente a este mandamiento de Levítico, cuando él les dice a quienes le oían en ese famoso y conocido gran sermón del monte, y les dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y esta añadidura es la que llevó a desvirtuar la forma en la que Dios desea que su pueblo se ame. Por eso es que Jesús pues renueva este mandamiento, dándole una fuerza con la cual pues al venir de él no necesitaría más ser corregido. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Al establecerlo como un nuevo mandamiento a sus discípulos, él les dice que se amen los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y con esto él está elevando a lo divino este mandamiento, porque repito, el anterior, entendiéndose en términos humanos o naturales, pues el ser humano no lo pudo obedecer, ¿sí? Al contrario, lo que hizo fue corromperlo y desvirtuarlo, porque le añadió: aborrece a quienes no son empáticos contigo, a los que te han ofendido, a los que te hacen daño, a quienes se declaran como tus enemigos, aborrécelos, no tienes por qué amarlos. Sin embargo, Jesús dice no, ¿verdad? O sea, y es entendible porque en términos naturales un ser humano sin Cristo, ¿cómo podría amar a su prójimo genuinamente cuando el ser humano manifiesta no saber amarse ni a sí mismo? Muchas de las veces actuamos así. No tenemos cuidado hacia nuestras propias vidas, no tenemos atención hacia nuestras propias vidas, y lo podemos ver todos los días nosotros en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Aun quienes se puedan decir gente correcta o moral o entendida, se destruye en adicciones, se destruye en vicios, destruye su mente, destruye su cuerpo, y desde luego que no está amando ni aún su propia vida. Por eso es que Jesús, que es divino, a partir de su venida a este mundo, él deseaba capacitar a sus discípulos para que ellos pudieran amarse como él los había amado. Ahora les pregunto, ¿cuántos discípulos de Cristo estamos aquí? Pues nosotros debemos saber amar y amarnos unos a otros con el amor divino de Jesús. Y la pregunta obligada aquí es, bueno, ¿y cómo es que Cristo nos amó? ¿Verdad? ¿Cómo es que Él nos amó para que nosotros nos amemos obedeciendo este mandamiento? Lo vamos a ver en el desarrollo de nuestro estudio, pero antes de llegar a la respuesta a esta pregunta, yo quisiera que usted me respondiera a otra pregunta. ¿Una persona dentro de la congregación puede fingir que ama a otra persona? Es lamentable, pero la mayoría respondieron sí, ¿verdad? Porque es una realidad.
La Biblia enseña que sí se puede fingir que se ama a otra persona, pero la Biblia condena esta actitud como venida de gente hipócrita, personas que no son sinceras ni genuinas en su actuar con los demás. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 9, acompáñeme ahí por favor, Romanos 12, 9. Fíjense lo que le escribe él a la iglesia: el amor sea sin fingimiento, o sea, el amor sea anhipócritos, que es la palabra griega que se utiliza en el original de este texto, que significa sin hipocresías. ¿Cómo debemos amarnos entre nosotros? Sin hipocresías, sin falsedades, ¿verdad? Dice, amaos los unos a los otros. ¿No le suena esto al mandamiento de Jesús? ¿Verdad que sí? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ¿se puede amar fingidamente dentro de la iglesia? Sí, pero es condenado por las Escrituras. No debiera ser así. Sin embargo, hay quienes sí lo hacen. Y es triste, ¿verdad? Esta realidad. Ahora, una pregunta más. ¿Puede alguien estar sirviendo en el cuerpo de Cristo sin manifestar un genuino amor? Aquí como que no los vi muy determinados, ¿verdad? ¿Puede alguien estar sirviendo dentro del cuerpo de Cristo sin manifestar genuino amor? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Puede alguien cantar sin genuino amor? ¿Puede alguien estar en un ministerio sin genuino amor? ¿Tocar un instrumento? ¿Enseñar? Sí, también la Biblia enseña que sí, y también lo condena. Ahora, yo cuando reflexionaba esta parte de lo que la Biblia enseña, pues pensaba, Señor, pues que ninguno de nosotros seamos vistos por ti realizando un servicio dentro de tu iglesia, ministrando delante de ti, donde tú puedas ver que en nosotros no hay genuino amor, ¿verdad? Pero es una verdad. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, vaya conmigo, versículo 1, fíjense cómo él habla respecto a este tipo de actitudes. Él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, se entiende que hiciera actos de generosidad para ayudar a quienes no tienen, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ahorita aprendíamos del sufrimiento que muchos cristianos en el mundo viven por la fe que profesan, ¿sí? Pero aún se puede estar viviendo este tipo de adversidades. Y dice la Escritura, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? O sea, sí se puede estar sirviendo en una iglesia sin manifestar ser personas que amen genuinamente a sus demás hermanos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Su mandamiento es claro y Él nos manda amarnos unos a otros como Él nos amó. ¿Sí? Entonces, una persona que sirve así en un ministerio, dice Pablo, es como un metal ruidoso. Nos puede llamar la atención porque nos atrae su conocimiento, nos atrae su profecía, nos atrae su forma de ejecutar un instrumento, su canto, pero delante de Dios es como un ruido molesto que no tiene armonía con su corazón.
Quizás su bello canto, su bella forma de hacer las cosas, y que viene, se da cuenta, yo meditaba todo lo que Dios nos viene hablando en procesos. Primero el carácter, porque tiene que ver con el carácter de la persona. ¿Sí? Puede ser muy bueno en sus talentos, muy bueno en ejecutar, muy bueno en trabajar, muy puntual, muy responsable, que yo he conocido muchos buenos servidores en lo profesional, pero con una falta de genuino amor en su corazón, que pueden atraer la atención de otros, pero para Dios es un ruido molesto, que no tiene sintonía con Él, no le causa ningún deleite. Por eso es que nosotros debemos examinar cómo estamos sirviendo en la actividad o en el llamado que a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho, en el lugar del cuerpo donde a Él le ha placido colocarnos. ¿Sí? Ahora, Pablo habla respecto a este tipo de prácticas con el propósito de que nosotros meditemos y conozcamos las características del genuino amor y cómo se debe manifestar en medio de la iglesia y entre nosotros como hermanos. ¿Con qué finalidad? Pues de que lo hagamos propio. Vea lo que dice el versículo 4, 1 Corintios 13:4, dice: el amor es sufrido. O sea, es estar dispuesto, lo que dice el pastor Antonio, siempre me confundo con él y su hijo, ¿verdad? Es estar dispuesto al sufrimiento por predicar a Cristo, por seguir la vida de Cristo, por seguir un llamado, un ministerio, a las misiones, etcétera. Pero también hay un sufrimiento que podemos nosotros vivir al estarle sirviendo con amor e integridad fielmente dentro de la congregación. ¿Y dónde lo vamos a enfrentar? En el proceso de nuestra madurez, en el proceso del crecimiento que vamos teniendo cada uno de los miembros del grupo, de la iglesia, donde nosotros servimos, y donde quizás algunos puedan, por sus conductas inmaduras, pañaleras, ¿verdad?, decía el pastor Dani, causarnos a nosotros, y que cuando no hay amor, entonces la persona puede responder con intolerancia, con crítica, con recelo. Ahorita escuchaba, o sea, hasta atreverse al punto de decir: no le hablo al pastor 15 días. Imagínense si no se amara a la iglesia, se podrían entender muchísimos errores de parte de un líder, ¿verdad?, de parte de un pastor dentro de la iglesia, cuando esas circunstancias se manifiesten. Pero si se entiende que el amor es sufrido, se debe entender que es paciente y que es bondadoso, que a pesar de ese tipo de fricciones, de esas situaciones que puedan suceder en el ministerio, entre nosotros como hermanos, estemos dispuestos a pasarlo por alto. Ahora, dice Pablo, el amor no tiene envidia. ¿Hay envidiosos dentro del ministerio? Ahora sí, hasta todos, ¿verdad? Esto es triste, pero es una realidad. ¿Sí? Queremos a veces obtener un lugar, lo decía también en la primera intervención del pastor Daniel, servir por obtener un lugar, por ser vistos, porque te reconozcan, o recibir los beneficios. Y nos olvidamos que el que llama y establece dentro del cuerpo es Dios. Y nos confundimos por el pensamiento del mundo que se ha introducido dentro de las filas de la iglesia y de las personas que, por falta de una instrucción bíblica espiritual para edificarles en el modo de vivir y en el modo de servir, y que esa confusión nos lleva a creer que es por sus talentos, por su profesionalismo, por su inteligencia, que ellos debieran estar recibiendo determinadas oportunidades o determinadas cosas dentro del cuerpo de Cristo, y cuando no las reciben, entonces ¿qué se manifiesta? ¿Un amor genuino contra quien sí lo recibe? ¿Qué se manifiesta? La envidia. Yo lo haría mejor.
ay Señor, ese creo que ni es pastor, pero ya sé, por algo me trajiste a este lugar, ¿verdad? Y ya nada más que me den oportunidad, y entonces sí, agárrense, ¿va? Porque esto va a crecer. Y se llena de autosuficiencia, se llena de altivez. Y yo pregunto, ¿habrá genuino amor en medio de esas iglesias? ¿En medio de esos ministerios? Claro que no. Pablo dice, el amor no tiene envidia, no siente celo por el crecimiento de un hermano, por la bendición que Dios le otorga a una hermana, porque Dios lo usa, porque Dios lo va a llevar al crecimiento. Al contrario, cuando se sirve en el Espíritu, hay contentamiento. ¿Sí? Y pongan mucha atención porque más adelante vamos a recordar estas características del amor, para ver cómo estamos nosotros sirviendo, que creo que yo al punto de este estudio, a esta parte de mi estudio, pues yo ya lo tenía más que claro, ¿verdad? El examinarme en mi corazón, cómo es que yo sirvo a Dios cada día de mi vida. ¿Sí? Porque el amor, dice Pablo, no es jactancioso, no es presumido, no se envanece, no es orgulloso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, otra vez el sufrimiento, ¿verdad? Yo creo que Dios nos quiere preparar para que enfrentemos con fe los sufrimientos que puedan seguirnos viniendo como sus siervos, y que lo hagamos en amor, como para honrarlo a Él. Porque además, al obrar así es que los demás van a conocer que nosotros somos de Cristo. Entonces Pablo nos está describiendo la forma en la que debe ser obedecido el mandamiento de Jesús. Cuando Él nos dijo, amaos los unos a los otros, ¿cómo debemos amarnos? Cuidando que nuestras relaciones no se manifiesten este tipo de prácticas, cuidando cómo nos relacionamos como servidores, como miembros de un mismo cuerpo, amándonos pacientemente, siendo sinceros en nuestro obrar, en nuestras relaciones, sin celos o envidias, sin orgullo, tampoco siendo irritables y mucho menos rencorosos. Por el contrario, aceptando todo con paciencia, confiando en Dios y en su gran amor, porque servimos al Señor que pronto vendrá por su iglesia, y esa es nuestra esperanza, ¿sí? Y así es como Él quiere vernos. Recordemos el mandamiento. Él dijo, como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Ahora yo les pregunto, ¿tú amas a tus hermanos? ¿Amas a los demás servidores y a los que no son servidores? ¿Los amas como lo hizo Jesús? ¿Y cómo lo hizo Jesús? Llegamos a darle respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Con sinceridad vamos a ver la forma en la que Jesús nos amó, para que a través de su supremo ejemplo de amor genuino nosotros podamos ponerlo en práctica cada día de nuestra vida, y entonces podamos estar siendo vistos por Él como siervos obedientes, como siervos fieles en la encomienda que Él nos ha dado. Así que regrese conmigo a Juan capítulo 13, por favor. Vamos a ver en el contexto qué es lo que estaba aconteciendo de Jesús con sus discípulos hasta llegar a este punto donde Él les da este nuevo mandamiento, ¿sí? Solo voy a referir brevemente el contexto por el tiempo, pero Juan 13 nos está narrando que era la última cena de Jesús con sus discípulos, ¿sí? Imagínelo usted, era la última cena, era una noche previa a la celebración de la Pascua judía, y Él estaba reunido con sus discípulos por última vez antes de ser arrestado y llevado a la muerte. Ahora, como dato muy importante,
para el principio que vamos a aprender aquí, debemos comprender lo que Juan nos está narrando acerca de la condición en la que se encontraba ya Jesús con sus discípulos. Mire, vaya ahí conmigo a Juan 13. Versículo 3, y note lo que nos describe Juan. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Sí? Jesús conocía muy bien, el Señor sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Sí lo notó usted? Entonces yo me preguntaba, ¿qué necesidad tenía Jesús de hacer lo que a continuación siguió haciendo? Si él ya conocía que el Padre ya le había entregado toda la autoridad a él sobre todo lo creado. Simplemente Jesús deseaba mostrarles a sus discípulos la máxima expresión de su amor por ellos. Él siempre los amó y siempre que los instruyó, los enseñó, vemos su amor, su cuidado, el deseo de revelarles la verdad de Dios, de su Padre y del reino de los cielos. Pero aquí él deseaba mostrarles su amor al máximo, porque a pesar de ser él Señor de señores y Rey de reyes, dice el relato de Juan que mientras estaban cenando, él se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Primeramente él notó que había una necesidad que cumplirse, y esa necesidad era que, pues la costumbre en aquellos tiempos era que en toda casa que llegaban las visitas o los amos que tenían siervos en sus casas, pues tenían una tinaja con agua y los siervos eran los encargados de lavarles los pies cuando ellos llegaban, porque eran caminos polvosos, caminos con, si había lluvia, había lodo, y llegaban sucios, y los siervos, que era el nivel más bajo de servicio, eran los responsables de lavarle los pies a las visitas y a los amos. Entonces note cómo Jesús no solamente se privó de cenar, sino que se dispuso con una actitud de servicio a lavarle los pies a sus discípulos. Dice el versículo 5: luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarles los pies a sus discípulos y les secaba los pies con una toalla que llevaba en la cintura. ¿Sí? Entonces, ¿tuvo visión de la necesidad? ¿Sí o no? Ahora, ¿tenía la obligación de hacerlo? Como tampoco tenía la obligación de venir a dar su vida por nosotros. Sin embargo, él, por amor a su Padre, y en el mismo amor, por amor al mundo, se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, y no se aferró a ser igual a Dios como algo de lo cual no se iba a desprender, sino que se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces todo esto nos habla de humildad. El genuino amor debe ser manifestado entre nosotros a través de ser humildes. ¿Sí? ¿Cómo debo ser yo en la práctica de mi servicio? Humilde. 2 o 3 ya lo entendieron, pero lo vuelvo a explicar. Deseaba, ¿sí o no?, mostrarles cómo debo a sus discípulos la máxima expresión de su amor por ellos. Él siempre los amó, y siempre que los instruyó, los enseñó, vemos su amor, su cuidado, el deseo de revelarles la verdad
de Dios, de su Padre y del reino de los cielos, pero aquí él deseaba mostrarle su amor al máximo. Porque a pesar de ser él Señor de señores y Rey de reyes, dice el relato de Juan que mientras estaban cenando, él se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Primeramente él notó que había una necesidad que cumplirse, y esa necesidad era que, pues la costumbre en aquellos tiempos era que en toda casa que llegaban las visitas o los amos que tenían siervos en sus casas, pues tenían una tinaja con agua, y los siervos eran los encargados de lavarles los pies cuando ellos llegaban, porque eran caminos polvosos, caminos si había lluvia, había lodo, y llegaban sucios, y los siervos, que era el nivel más bajo de servicio, eran los responsables de lavarle los pies a las visitas y a los amos. Entonces note cómo Jesús no solamente se privó de cenar, sino que se dispuso con una actitud de servicio a lavarle los pies a sus discípulos. Dice el versículo 5: luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarles los pies a sus discípulos, y les secaba los pies con una toalla que llevaba en la cintura. ¿Sí? Entonces, ¿tuvo visión de la necesidad? ¿Sí o no? Ahora, ¿tenía la obligación de hacerlo? Como tampoco tenía la obligación de venir a dar su vida por nosotros. Sin embargo, él, por amor a su Padre, y en el mismo amor, por amor al mundo, se despojó a sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, y no se aferró a ser igual a Dios como algo de lo cual no se iba a desprender, sino que se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice Pablo, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces todo esto nos habla de humildad. El genuino amor debe ser manifestado entre nosotros a través de ser humildes. ¿Sí? ¿Cómo debo ser yo en la práctica de mi servicio? Humilde. 2 o 3 ya lo entendieron, pero lo vuelvo a explicar. ¿Sí o no? ¿Cómo debo ser yo en la práctica de mi servicio? Humilde. Y la humildad podemos definirla como actuar modestamente, siendo una persona que reconoce su posición como criatura delante de Dios. Él es Dios y yo soy su hijo. Además, yo soy su criatura. Él me amó, pero Él es el soberano Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Él, siendo el Rey Supremo, el Señor de señores, quien recibió toda potestad y autoridad que el Padre le había dado sobre el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra, se dispuso en dejar su cena y se alistó para servir a sus discípulos, ¿en qué posición quedo yo cuando no tengo disposición a ser humilde al servir a mis hermanos? ¿Quedo en una posición de ser un siervo fiel? ¿En qué posición quedo yo cuando no tengo disposición de sujetarme a mis autoridades espirituales? ¿Como un siervo fiel? Entonces se da cuenta cómo hace falta escudriñar la Escritura y darnos cuenta cómo es la forma en la que Dios desea que nuestro ministerio se ha llevado a cabo en nuestras iglesias. ¿Sí o no? Él se dispuso a dejar su cena y servir a sus discípulos. ¿Cuántas personas desean ser servidas antes de servir ellos a los demás? Comenzando desde casa, por ejemplo, ¿no? Muchos hay que piensan que todos les deben de servir a ellos porque pues ellos son la autoridad, ¿sí? Y que la señora no se atreva a retrasarle el desayuno
o la comida o la cena, porque arde Troya en la casa, ¿no? Y él llega con una actitud arrogante: yo soy la autoridad y por eso trabajo, y por eso te quedas tú en la casa, para que cuando yo llegue, pues me des mi comida. Y me quedo corto, hermanos, porque hay quienes, aún siendo servidores, diáconos, que conocen el servicio en amor, en sus hogares no lo practican. Maltratan a sus esposas, les gritonean, les exigen una atención que, según ellos, por ser autoridad, se merecen, y que ni se atreva a darle la comida fría, porque hasta la insultan y la agreden. Y son servidores en la congregación. ¿Es el pastor? Bueno, es el diácono, para que no me vean feo algunos. ¿O es el líder? Yo me pregunto, ¿habrá genuino amor y obediencia al mandato del Señor Jesús? Muchos hacen eso mismo aquí, entre hermanos. Como escuchábamos, es una triste realidad. No nos gusta sujetarnos a la autoridad. A veces creemos que porque ya tenemos un liderazgo, porque ya nos establecieron como pastores o ancianos en una iglesia, nosotros ya no tenemos que rendirle cuentas a nadie. ¿Qué vamos a aprender? Nosotros ya lo conocemos, ya profetizamos, tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué me puede enseñar a mí? Yo me pregunto, ¿esa es una actitud que manifiesta que hay verdadero amor en ese corazón? Por eso es que Jesús nos habla esta tarde, para que no olvidemos la forma en la que Él manifestó su máximo amor a sus discípulos, y lo tengamos siempre presente. Para servir al Señor dispuesto al sufrimiento, como lo enseñaba el pastor Antonio, pues se necesita amarle, y amarle genuinamente, con todo el corazón, ¿sí? Quizás nosotros no vivimos esas experiencias porque estamos en otra condición, pero ese mismo amor que decimos profesarle a Dios es el que nos debemos manifestar entre nosotros, ¿sí? Él mostró su gran amor por sus discípulos al estar siempre dispuesto a servirles. Aunque dice Juan que él sabía y reconocía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que estaba por regresar a Dios. Y la acción virtuosa de su humildad y su disposición cobra mayor relevancia al saber que él tenía toda la autoridad desde ese momento y que nada lo obligaba a servir humildemente. Sin embargo, lo hizo. Yo, cuando me encuentro con ese tipo de situaciones en una iglesia o con personas que actúan así, pues sin duda yo pienso, ¿conocerá el Evangelio? ¿Conocerán al Señor Jesucristo y su amor? Quizás algunos no. Quizás solamente tienen un conocimiento intelectual porque han leído la Biblia, porque han estudiado un instituto bíblico, porque han tenido muy buenos maestros intelectualmente hablando, o ellos se han convertido en muy buenos maestros, pero cuando no manifiestan humildad y disposición a servir a Dios como Él mismo lo ejemplificó, es una muestra evidente de que son personas que no conocen a Dios. Porque si Jesús mismo se dispuso en humildad a lavarle los pies a sus discípulos, siendo la acción que le correspondía al siervo, a la persona que realizaba la labor pues más baja dentro de una iglesia, ¿dónde caben estos? ¿Y este quién es para venirme a pedir cuentas? ¿Sí? ¿O este quién es para que yo le tenga que reportar o decir? Ausencia de Dios. ¿Sí? Aunque Dios nos lo ha mostrado muchas veces cuál es su voluntad. Miqueas capítulo 6, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, la Escritura, escuche bien lo que nos instruye. Dice: no, oh pueblo,
El Señor ha dicho lo que es bueno. O sea, el Señor ya determinó lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. Y con esto nos recuerda la excelente descripción de Pablo acerca del amor genuino, cuando dice: el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, no guarda rencor, no lleva una lista de todas las ofensas recibidas, y cuando me llamen entonces yo voy a decir: me hizo esto y me hizo esto otro, y por eso yo le traté así, y por eso yo le hice esto, y por eso yo le dejé de hablar, y por eso yo ya no quiero servir con él, y por eso yo quiero que me lo quiten. No, el amor verdadero no guarda rencor, sabe perdonar, y esa es la voluntad de Dios, que amemos la compasión. Y termina diciendo esta traducción, me gustó porque fíjense cómo termina dando la instrucción de Dios: y que camines humildemente con tu Dios. Todos necesitamos, hermanos, ser instruidos, ser guiados, ser aconsejados, todos, como seres humanos. Y sí, el mejor consejero es Dios, pero Dios tiene un orden en la forma en la que Él se manifiesta en la guía y dirección de sus ovejas, porque Él estableció ministerios, dones ministeriales dentro de la iglesia, para que a través de esos dones que Él otorgó a quien Él quiso, porque no lo otorga a todos, Él lo hace soberanamente, el ejercicio de ese don en humildad edifique al cuerpo de Cristo, y el creyente y el servidor comprenda que este filtro de autoridad Dios lo ha puesto para guardar su corazón y su guianza. Entonces debe haber humildad hasta para saber recibir un consejo, pedir un consejo, aceptar cuando se está actuando mal y corregir. Pero hoy en día, tristemente, pues hay mucha autosuficiencia, porque se ha interpretado mal la forma de desarrollarse como personas espiritualmente hablando dentro de una iglesia. ¿Por qué se ha mal interpretado o entendido? Porque la gente que viene del mundo cree que el desarrollo profesional, y que puede estar viviendo en una empresa, o que puede estar viviendo en un trabajo, o que puede estar viviendo en su negocio, es la misma forma en la que se establece el crecimiento y desarrollo espiritual en una iglesia, y no es así. El desarrollo espiritual y el crecimiento en una iglesia se debe dar a través de establecer principios espirituales de la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, y entre ellos está la humildad, es ser humildes. Mateo 23:11, dijo el Señor Jesús, se lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, dice: el más grande entre vosotros debe servir a los demás. Él es el más grande y nos dio ejemplo de genuino amor y nos mostró con sus hechos cómo debemos hacerlo, y nos da mandamiento de que lo hagamos igual. O sea, yo espero que al salir de este congreso, pues todos estemos dispuestos a servirnos en humildad unos a otros. ¿Sí o no, hermanos? Y que todo lo que podamos nosotros estar teniendo en nuestro corazón y que Dios nos esté hablando en los momentos de la oración, en los momentos de la administración, con sinceridad lo entreguemos a Dios y le pidamos perdón si en nuestro acontecimiento ministerial o en nuestra vida ministerial nosotros no hemos obrado ni actuado como Él nos lo manda. Porque va a ser triste que no haya una respuesta a Dios cuando Él nos está hablando tan claro, ¿verdad? Y eso que todavía no terminamos el primer día. ¿Sí? Él dice: el que quiera ser el más grande entre vosotros, ¿qué debe hacer? Servir a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece
será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Entonces, Jesús no solamente en esta ocasión manifestó esa disposición a humillarse, Él lo hizo desde el momento que se dispuso a obedecer a Dios al venir a este mundo y al morir de la forma en la que murió. Y aun cuando Él oraba, esto para quienes andan muy altivos, ¿verdad? Y a veces se nos olvida quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Aún Jesús mismo cuando oraba al Padre le decía: mas no sea como yo, sino como tú, Señor. ¿Sí? Hay en vosotros, dice Pablo en Filipenses 2, ese mismo sentir que hubo en Cristo. Estime cada uno de vosotros a los demás como superiores a Él mismo. Si esta práctica espiritual, si esta cualidad de carácter la desarrolláramos más en nuestras iglesias, tendríamos menos problemas, empezando por quienes la dirigimos. Porque a veces es triste ver que el que anda más desubicado, escuchaba hace rato, es el propio pastor, ¿no? Ya perdió el piso. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros nada, el que va a tratar con él va a ser Dios, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla en la obra de Cristo será enaltecido. Jesús mismo, cuando oraba en el Getsemaní, le decía al Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, este sufrimiento, pero no sea como yo, sino como tú. Y debemos entender con esto una cosa, hermanos, en el servicio de Dios y en el servicio de la iglesia: no se trata de mí, ni se trata de ti, se trata de Dios y de su voluntad para con nosotros. No se trata de tu iglesia o de mi iglesia, ni de envidiar o de sentir celos o de ser egoístas o de ser presuntuosos o vanagloriosos. No, no se trata de amarnos fingidamente. Se trata de amarnos sinceramente y en todo momento, siendo genuinos como Jesús lo hizo con nosotros, porque se trata de Él y no de mí. No se trata de servir en mi iglesia para que yo brille en mi iglesia. No se trata de hacer de mi iglesia la más grande para que brille mi iglesia. No se trata de compararme con otras iglesias para ver quién brilla más y después decir: yo soy mejor. Porque yo soy, solo hay uno, el gran yo soy, y ese es Jesús. Él es el autoexistente, Él es el omnipotente, y Él desea que brillemos su luz. Que brillemos su luz siendo verdaderamente humildes, amándonos, perdonándonos, uniéndonos entre nosotros. Porque no se trata de que yo brille, se trata de que Cristo brille a través de mi fiel obediencia y disposición a su mandamiento. De que yo brille, pero amando y sirviendo fielmente a mis hermanos. Porque no se trata de mí, ni se trata de ti, ni de mis pretensiones, ni de tus pretensiones. Se trata de Él. Él es nuestro Señor y Maestro. Él es el que con su fiel obediencia glorificó siempre a Dios. Estamos viviendo tristemente tiempos donde podemos notar cuánta frialdad y egoísmo hay entre las personas en el mundo. Esto es una realidad. Cada uno busca lo suyo, cada quien busca su propio bien. Piensan que en la vida se trata de sobresalir más que los demás y ser mejor que los demás, porque soy más capaz, porque soy más inteligente que el otro, porque yo sí puedo hacer, yo puedo hacer más cosas que el otro y lo voy a publicar y lo voy a hacer para que todos vean cuán grande soy. Y aún entre sus acciones no les interesa pasar por encima de los demás con tal de lograrlo. Y según ese pensamiento,
alcanzar el reconocimiento y los beneficios particulares. Y es triste decirlo, pero esa misma actitud y esos mismos pensamientos que son del mundo y no tienen nada que ver con el pensamiento del Señor Jesús, hoy los vemos cada vez más dentro del liderazgo en las iglesias, dentro de los pastores en las iglesias y desde luego que dentro de los servidores en el ministerio. No se trata de mí, se trata de Él. Pablo advirtió del carácter de la gente en los últimos días. 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5, se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. Eso significa que solo van a estar pensando en ellos mismos y en sus propósitos. Amante del dinero. ¿Cuántos hoy se atreven a dividir una iglesia por ganancias deshonestas? Por obtener la ganancia a través de la gente, cuando muchos ni el llamado tienen para servir a Dios. ¿No lo vemos hoy? ¿Sí o no? Amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. El orgullo es un pecado que Dios abomina. Es un gran mal porque pretende alcanzar la gloria que solo le pertenece a Dios en ese corazón. Proverbios 16, versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y cuando habla de abominaciones a Jehová, nos está hablando de que una persona ensoberbecida, orgullosa, vanagloriosa, le causa horror y asco, ¿sí? Algo detestable delante de Dios en esa actitud, porque el orgulloso no se hace siervo de nadie. El orgulloso piensa que cree que todo lo merece y que nadie hay como él. Pero dice Isaías 5, versículo 21, hay de los sabios en su propia opinión y de los prudentes según ellos mismos. Hay de ellos, y este ay es un ay de juicio, porque vendrá la humillación. El orgulloso desea toda la atención para él mismo. El orgulloso no sabe perdonar una ofensa. En el mejor de los casos aparenta haber perdonado si el ofensor le pide perdón, pero solo mostrará una falsa humildad. El orgulloso es vanidoso, presumido, busca reconocimiento. El orgulloso se siente más que los demás porque es fanfarrón y tiene delirios de grandeza por sus logros espirituales o por sus pertenencias. Sigo leyendo, versículo 4. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará a los placeres. Parecerán ser muy religiosos. O sea, se notarán como muy dispuestos, siempre en la iglesia, siempre en las reuniones, pero con su manera de vivir el testimonio demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Wow. O sea, una persona que no muestra humildad, disposición al perdón, al servicio, a la humillación voluntaria, porque el amor de Jesús es abnegado. Y contrario a ello manifiesta todo lo que Pablo describe respecto a lo que no es el verdadero amor. Dice Pablo ahora a Timoteo: con esa manera de vivir demuestran que en realidad rechazan servir a Dios, aunque usted los vea adentro. Y vea lo que le instruye a Timoteo: no te metas con esta clase de gente. La traducción Reina Valera dice: apártate
de los tales. Otra traducción dice: aléjate de esa clase de individuos. Sin duda esta advertencia de Pablo y esta orden que le da a Timoteo es tan clara y directa, porque actuar así es actuar siendo contrario a la enseñanza de Dios, porque Jesús no fue así. Y nosotros nos decimos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos decimos servidores de Cristo? Entonces esto no debe caber en ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Ahora, ¿y dónde viene esa transformación? Ya lo aprendimos. En una comunión genuina con Dios, en una relación que cuidemos mantener cada día delante del Señor, donde nosotros muchas veces tendremos que clamar y tendremos que humillarnos con Él y decirle: Señor, límpiame, limpia mi corazón, ¿verdad? Porque en mi corazón hay celos. Muchos, en lugar de sincerarse esa verdad que Jesús ya conoce, la toleran en su corazón. Son los envidiosos. Mira, hace varios años yo viví una experiencia así con el Señor. Ya algunos años comenzando a servir, y me di cuenta que a uno de mis compañeros consiervos en el servicio lo invitaban a servir en una área, lo invitaban a servir en otra área, y cuando yo veía que eso se daba a conocer, ¿sí?, en mi corazón sucedía algo, pero algo feo, así como que, o sea, pero, sí, otra vez, sí, sí, ya que lo invite, ¿no? Ajá, ¿vas a ir? No, no voy a ir, ¿no? Y cuando ese día que yo identifiqué este actuar en mi corazón, no había terminado ni de hacer mi manifestación de maldad, porque era envidia. Era envidia. Cuando el Señor me habló, como a Caín, ¿no? ¿Por qué, Miguel? Y en ese momento me arrodillé. Señor, perdóname porque se me ha olvidado y estoy olvidando lo que tú has hecho por mí. Y límpiame, límpiame. Soy un envidioso. Límpiame de mi maldad. Y ahí estuve un tiempo con Él. No quiero ser así, no quiero ser así, porque esto no te honra, esto no ayuda en el ministerio, esto no ayuda en tu iglesia. No, no, porque esto es maldad. ¿Y sabe cuánto tiempo estuve orando así? No sé cuánto, porque fueron días y fueron meses, hasta que pude comprender lo que Dios deseaba de mí. Y cuando yo lo entendí, yo pude ver cómo Dios empezó a obrar diferente en mi vida y en mi ministerio. Pero no fue sino hasta que con sinceridad yo reconocí mi pecado delante de Dios. Porque en lugar de amar, estaba envidiando. Entonces pude identificar que quienes actúan así pues no agradan el corazón de Dios, hermanos. Y cuando falta humildad, a buscar al profeta, luego de haber recibido las instrucciones de a dónde debía de ir. Primero fue mandado con el rey, no era el rey. Eliseo supo de lo que estaba aconteciendo y le pidió al rey que le enviara a Naamán. Y cuando Naamán llegó con sus caballos y sus carrozas ante la puerta de donde habitaba el profeta Eliseo, Eliseo le mandó la instrucción de lo que debía hacer a través de su siervo. ¿Y cuál era esa instrucción? Que Naamán debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué fue lo que sucedió? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Dice: y Naamán
se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A ver, ¿por qué se enojó Naamán? Porque Eliseo no hizo las cosas como según él debía haberlas hecho. Y así hay muchos servidores dentro de la casa de Dios, que si su pastor o su líder le dicen cómo hacer las cosas, o se les corrigen cierta instrucción, se enojan. ¿Por qué? Porque no es como ellos habían pensado que se debía de hacer, o porque ellos pensaron que había una mejor manera de hacer las cosas. En el peor de los casos, no le hacen caso al pastor o a su líder. ¿Se acuerdan que Naamán estaba a punto de irse? Porque decía: en Damasco hay 2 ríos mejores que el río Jordán. ¿Cómo me manda a sumergirme en ese río? Pero Dios obró por medio de sus siervos, ¿verdad? Y ellos le dijeron: Señor, solo haz caso, obedece y recibirás la bendición. Si nosotros obedecemos el mandamiento de Jesús y dejamos de oponer nuestros argumentos a cómo debemos vivir el servicio en amor genuino, podemos recibir la bendición. Si nosotros servimos siguiendo el ejemplo del Maestro, sin olvidarnos de su bondad, de su paciencia, de su amor, de su perdón, recibiremos también sus bendiciones y su recompensa. Pero muchos, como Naamán, nada más están enojados, no hacen lo que deben de hacer y no reciben la sanidad, no reciben la bendición. Pero es por su actitud arrogante, ¿verdad? De creer que ellos son los que deben decir cómo se hagan las cosas. Así que, hermanos, aprendamos a pedir consejo, dejémonos pastorear. Las autoridades por Dios son puestas, y aquel que se rebela contra una autoridad, contra el Señor se rebela. Y aunque podamos decir: pastor, es que usted no conoce a mi pastor, ¿verdad? Porque si usted lo conociera mejor a mi líder, yo creo que me comprendería. Pues yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y si Dios lo puso en ese lugar para pastorear esa obra, para dirigir en ese ministerio, es porque Dios tiene un propósito que cumplir a través de él. Y nosotros debemos obedecer el mandamiento: amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. ¿Sí? Lo triste de esto, para terminar, es que la ausencia de Cristo en el corazón de un servidor es la causa de un servicio sin amor. Por eso llenémonos de su presencia, hermanos, y recordemos siempre su ejemplo y sus palabras. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Termino leyendo Juan capítulo 13, versículo 12, en palabra de Dios para todos. Vamos a ver lo que el mismo Señor Jesús terminó diciéndole a sus discípulos. Juan 13, 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. El Señor y el Maestro les he lavado los pies, entiéndase, les he servido. Así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros, o sea, servirse. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. ¿Y cómo los trató el Señor a ellos? Con amor. Él fue paciente, Él se hizo siervo de todos y tuvo autoridad, disposición, aunque tenía autoridad para no hacerlo,
de servir a sus propios discípulos. Por eso es que les dice: ejemplo les he dado. ¿Sí? Ya les he dicho, dice el verso 16, y ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo, y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Un mandamiento nuevo os doy, verso 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, hermanos. Ahora hay una promesa en esto, y el mismo Señor nos las dio. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Esta palabra significa: haga lo que le he enseñado. ¿Cuántos servimos aquí al Señor? Pues sigámosle, ¿verdad? Hagamos lo que Él nos ha enseñado. Dice: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. En la bendición y en los beneficios, pero también en la oposición y en el sufrimiento, porque Jesús vivió todo eso. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Y si regresamos a Juan 13, 17, Jesús termina diciéndole a sus discípulos: si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que ya les había enseñado con su ejemplo: disposición a servir, humildad y genuino amor. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? ¿Cuántos queremos salir de aquí como siervos dispuestos a honrarle a Él? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde, porque has hablado en nuestras vidas para que examinemos la forma en la que nos estamos sirviendo. Reconocemos, Padre, que necesitamos ser llenos más y más de tu amor, de tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Guíanos cada día de servicio, cada día de nuestra vida, que caminemos poniendo nuestra mirada en ti, sin olvidar tu mandamiento y mucho menos tu ejemplo, porque tú, siendo Dios y Maestro, Señor y Maestro, nos diste ejemplo de cómo debemos amarnos, sin hipocresías, sin engaños, sino con sinceridad, siendo pacientes, perdonándonos, procurando nuestro bien, como cuerpo en unidad, procurando el bien de mi hermano antes que el mío, como tú lo hiciste siempre, Señor. Porque no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Porque no se trata de mis propósitos, sino del tuyo a través de nosotros. Ayúdanos. Queremos entender lo que tú nos has enseñado, como dice tu palabra. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Queremos hacerlo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gracias, hermanos. En gloria a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos que seguir menguando para que el Señor sea exaltado en nuestro servicio, hermanos? Amén, ¿verdad? Bueno, pues a partir de esta hora, cheque usted ahí, son la 1:20. Vamos a disponer de 1 hora para tomar alimentos. Siempre en ese orden le vamos a pedir que se lleve usted sus cosas. Vamos a esperar que se refresque un poco, se refresque el auditorio. Hemos preparado un salón
en la parte izquierda, así como lo señala mi mano, hay algunas mesas dispuestas para que nuestros hermanos que nos visitan de fuera puedan tomar ahí sus alimentos. Y bueno, pues siempre también invitándoles a que estén en esa coinonía, ¿verdad? Como hermanos que conozcan a otras congregaciones, muchos ya se conocen, pero bueno, pues en esa bendición siempre es que estemos interactuando, que nos conozcamos. Y también la otra parte, mis amados hermanos, es que vamos a dar el tiempo y cuando se haga el llamado después de esta hora, estemos todos puntuales, por favor, para empezar y seguir en tiempo y forma. Vamos a recargar pila y regresamos. Amén, hermanos. Vamos a orar por los alimentos para que ya ustedes puedan hacerlo con toda libertad. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es el alimento espiritual. En esos momentos, Padre, nos disponemos a tomar nuestros alimentos. Permítenos ponerlos delante de ti, Padre, pidiéndote que seas tú bendiciéndolos, santificándolos, Padre, para que sean de provecho para nuestros cuerpos y en tu grande misericordia y amor los multipliques, Señor, y los lleves a la gente que menos tiene. En el nombre de Jesús, tu Hijo Altísimo, te lo pedimos y te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Buen provecho, mis amados.